Segunda oportunidad. Cada venezolano tiene una razón para volver a casa. Conozcamos su historia en Shirley Radio. Volver a casa, volver a todo lo que soy. Si tú me abrazas, pa' ver si pasa esta pena. Volver a casa. Bueno, hoy me acompaña en nuestra sección Volver a Casa. Le damos la bienvenida a su casa a José Ragazzi, chef. Regresó al país después de pasar por España, Perú, Panamá, Colombia, la Colonia Tovar. También. ¿Cómo estás, José? Qué gusto conversar contigo esta mañana. Bienvenido a tu casa. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, cuéntame tu historia, ¿no? Sobre todo en qué fecha decidiste salir de Venezuela, ¿no? Siempre me gusta hablar como del momento. Entiendo que compartimos circunstancias similares, pero bueno, también hay un momento individual donde uno decide, bueno, este es el momento de probar suerte en otro país, ¿no? ¿Cuál fue el tuyo? ¿En qué momento estabas? Sí, mira, yo salí de la escuela de cocina y luego al salir de la escuela de cocina llevo un proyecto acá en el Instituto Culinario de Caracas con Héctor Romero y hacíamos un restaurante que se llamaba El Comedor ahí, ¿no? Entonces ahí hicimos como una muy buena propuesta gastronómica, fue muy chévere y muy avanzada para la época. Y bueno, yo digo que Venezuela un poco en ese momento se quedó pequeño, ajeno a toda la situación social, sino más por una situación de estudio y de crecer profesionalmente. Y me voy a San Sebastián, al País Vasco, donde es la meca de la gastronomía y el producto, ¿no? Es un poco, si me dices cuándo me voy, con la necesidad de conocer, siendo cocinero, como que uno es un poco lo que conoce y bueno, comenzó ese lindo viaje utilizando la gastronomía como conductor de todo, ¿no? Sí, y allí básicamente tú emigras para conocer, ver el mundo, aprender y adaptar esas técnicas. Sí, a crecer profesionalmente. Los cocineros, de alguna manera, como que su manera de hacer como posgrados es trabajar en buenos sitios. Sí. Entonces me fui codeando con buenos chefs. En San Sebastián es la ciudad donde hay más restaurantes 3 estrellas Michelin en menor cantidad de superficie. Entonces ahí tuve la oportunidad de tener como muy buen nivel de cocina, aprender de lo mejor, el deber ser, como la cosa más mágica, la carta al Niño Jesús, no sé, yo le puedo decir de mil maneras a ese plan perfecto que a veces no se puede, pero bueno, la gastronomía ahí es algo ideal, literalmente, como dice la palabra, y tiene mucho que mostrar. Ahora, ese fue el punto de inicio, ¿no? Sí. ¿Qué pasó luego? Porque aquí veo en la lista, bueno, España, luego te fuiste a Perú, luego a Panamá y luego a Colombia. Sí, luego, entonces yo digo que en San Sebastián como que aprendí lo que debe ser. Yo soy descendiente de italiano. No, me queda claro, con ese apellido no hay para dónde escoger. Pero de alguna manera me hacía falta, más que mi país latinoamericano, calientico, comenzar a sentirme como más parecido a la gente, ¿no? Yo ahí viví, creo que la primera vez o cuando viví en Europa la primera vez, yo le iba a Italia en el Mundial y siempre he hecho ese cuento, pues, ¿no? Le iba a Italia en el Mundial y yo allá me sentí como un poco entendiendo la identidad y el valor agregado y el sentido de pertenencia que cada quien tenía con sus culturas y con sus países. Yo me sentía como que, bueno, pero ¿por qué le voy al Mundial, no? ¿Por qué le voy a Italia en el Mundial, no? Entonces, como ahí comenzó un entender de ir buscando sitios y lugares o cosas que se parecieran más a lo que yo soy como persona. Yo creo que ese es importante, ¿no? Antes de llegar a lo otro bueno, estabas en un lugar donde para cualquier chef tú dices, bueno, estoy aquí en San Sebastián, tengo la oportunidad de codearme, de estar en los mejores restaurantes, de codearme con las mejores, digamos, mentes culinarias o creativas. ¿Y qué pasa? Que no me quedo aquí, ¿no? Y me hablas de eso, bueno, no me sentía en el lugar correcto o no me sentía identificado. Sí, eso es muy importante. Yo creo que siempre he sido como muy explorador, ¿no? Entonces, entendiendo que soy muy explorador, me gusta hacer cosas nuevas, aventuras, y yo creo que al final San Sebastián es bien estático, ¿no? O sea, ahí ya todo está hecho, ahí ya tiene una forma, ahí capaz los menús nunca cambian porque esos fueron los que se ganaron los premios. Entonces, esa estaticidad me dijo, oye, yo soy una persona inquieta, que intuitiva, que un poco ha caminado en función de eso y digo, me voy. Me voy a Latinoamérica donde todo está hecho, donde está todo por hacer, donde si tú tienes una buena propuesta, capaz tienes a una persona que hace algo similar a ti, pero si lo haces bien ya eres un elemento diferenciador solamente en calidad y en calidad.
Entonces me vengo acá y voy a Perú. Y bueno, agarro todo el boom de la gastronomía peruana. Estuve al principio 5 años en Perú, trabajando de la mano con un chef peruano que se llama Pedro Miguel Esquiafino. Poco para que lo entendamos, es como el símil de Alex Atala en Brasil, él de cocina amazónica, de producto de investigación, de trabajar con comunidades indígenas. Y bueno, fue un gran aprender trabajar a su lado. Al año de estar allá, comienzo a liderar la cocina del restaurante número 7 de Latinoamérica, que se llama Malabar, lo que de alguna manera me permitió como viajar, conocer a nivel internacional. Ahí sí me codié como de esas mentes maestras que estabas hablando anteriormente, pero ya como más de tú a tú, pues, sí, ¿no? sí. Acá en Latinoamérica somos nosotros, son caras que surgen, Sí, sí. ¿no? Talentos que surgen, y allá es mucho más difícil como resaltar ese nivel. Entonces fue una muy linda experiencia, viajes, y bueno, y ahí algo que resalta de Perú fue que como que me enamoré de la cocina tradicional, de la cocina de la abuela. Entonces San Sebastián era como cómo se deben hacer las cosas. Todo se ve hermoso, pero aquí todo sabía bien. ¿No? Oye, me gusta eso, esa descripción. ¿No? Y de ahí luego pasaste a Colombia. Bueno, Singapur, primero fue Lima. Ajá. En Lima, el cierre de Lima ya también como en el mismo restaurante desde que llegué, 4 años en el mismo restaurante, era un muy buen restaurante, no, siempre trabajé en ese sitio y con este chef, entonces moverme, aunque Lima sigue siendo una referente gastronómico, Sí. moverme a otro sitio era como que bueno, ya me había ganado ya nos habíamos ganado el premio, ya todo, ya ¿para qué? Y sale Singapur, sale para abrir una propuesta en abrir un restaurante peruano en Singapur. O sea, de alguna manera hago Asia, tengo una conexión con Asia a través de la gastronomía. Al final el proyecto no se da, pero bueno, fue igual una hermosa experiencia. Y ahí ahí bueno, situación política real, había como mucha influencia de que los venezolanos pusieran plata en negocios en Panamá. Y bueno, mi papá médico me dice, bueno, ¿sabes? Ya que no te vas a Singapur con mi cuñado, bueno, vamos a abrir un restaurante. Y fue mi primer restaurante y mi primer doloroso aprendizaje. Y bueno. ¿Por qué doloroso? Bueno, primero que fue un proyecto muy romántico y creo que los negocios no se tienen que ver de una manera tan romántica. Yo tenía, no sé, 30 años y estaba abriendo mi primer restaurante y me dicen, bueno, mi papá toma mis ahorros y sé el Mesías, sálvanos, ¿no? Y ese año fue Panama Papers. Y bueno, la situación económica panameña se volvió muy fea, inclusive, bueno, fue una pérdida de dinero importante, gracias a Dios de mi papá, gracias a Dios no se lo pedí, si no él me lo ofreció, Sí. porque si no creo que todo hubiese sido mucho más difícil. Pero bueno, inclusive gastronómicamente increíble, fue una de las 10 mejores aperturas de Latinoamérica, periodistas gastronómicos, muy buenas referencias. O sea, como producto siguió siendo algo como muy top, pero tenía como... Pero en un contexto que bueno, no podía aguantar esa que no propuesta. podía aguantar, que capaz era mucho más cocinar para lo que yo creía, para mi experimento, Sí. para una cocina mucho más complicada, llena de ego. Entonces, bueno, me tocó poner los pies en la tierra y decir, para mi cumpleaños me regalé cerrar mi restaurante, paradójico también, ¿no? Pero bueno, fue lindo porque me trataron muy bien, Centroamérica me trató muy bien, seguí conociendo, trabajé con comunidades indígenas en el archipiélago de San Blas, con los Gunayala, trabajé con algunas comunidades en el Darién, trabajé en Bocas del Toro con comunidades, entonces ese trabajo que venía haciendo de alguna manera en Perú, cocina de investigación en el Amazonas, lo continué y eso siempre me ha permitido como esa labor de sensibilización, de educación y como conectarte con lo que realmente para mí es que son las cosas tradicionales. Bueno, en ese momento de cierre tú pudiste decir, bueno, regreso a Venezuela. ¿Eso cuándo fue? ¿El cierre? No, eso es Panamá, fue en el 2007. 2007. No. Pudiste haber tomado la opción de regresar a Venezuela, pero paraste en Colombia. Sí, bueno, yo tengo la... Te voy a decir que este es el volver a casa más largo que para poder llegar a la entrevista hasta Venezuela ha sido el más largo, ¿no? Ajá. Bueno,
cuento largo, tengo unas hijas con una diseñadora colombiana que estaba regresando a Shanghái 10 años y no había vivido en su país y dijimos, bueno, porque si hicimos Perú, pues si hicimos Panamá, ¿por qué no ir a tu Colombia. casa a ver qué, no? Entonces ahí trabajé con Bueno Chef, trabajé con los hermanos Rauch haciendo desarrollando cartas y siendo cocinero creativo. Ahí trabajo como en un tema corporativo porque esta corporación tenía como 20 restaurantes, entonces ya de ser como un cocinero artesano fue como un cocinero ya de oficina o más de números o un tema más corporativo que nunca lo había vivido, pues siempre había sido como más de oficio, de artesano más que secretario. ¿Y qué pasó? Bueno, te tocó aprender de todas las áreas. ¿Qué pasó en Colombia que decidiste, hoy estás aquí, regresaste, ¿hace cuánto regresaste al país? Bueno, vuelvo a Perú después de eso. Bueno, espérate, tú resististe un tiempo, ¿no? Sí, después de eso vuelvo a Perú Ajá. y ya no hago cocina, sino trabajo con comunidades y ONG directamente en el Amazonas. Ajá. Y bueno, la situación venezolana todavía no había como esta apertura, en realidad como experiencia me fue bien en todos los países, o sea, en verdad logré muchas cosas chéveres. Y aprendiste. Aprendí, disfruté el camino y cuando llego a Perú trabajo con comunidades indígenas y nos bajan un proyecto a través de una ONG importante y bueno, y se roban la mitad de la plata. Y digo, si así es hacer cosas en otros países, bueno, muy parecidos en mi país, entonces me para el país. ¿No? Decidiste regresar. Y me decidió regresar porque comencé a entender. ¿Hace cuánto? Prepandemia, me regresé hace 3 años, 3 y medio, algo así. ¿No? ¿Y cómo recuerdas ese regreso? Porque el regreso, tú puedes definir el mismo temor que sentía el ir y las veces que te fuiste a otros países con otros proyectos y regresar, ¿es igual? Mira, yo creo que cuando uno mete, primero después de 13 años fuera, la tierrita me llamaba, pues, ¿no? Yo creo que y ya después de vivir en tantos países, cuando entiendes que tu maleta cabe, que tu vida cabe en una maleta, ya también dejas muchas cosas a un lado, ¿no? Sí. Entonces fue regresar con una intención y un discurso como de construir, de disfrutar, de además con eso que te decía de sentirme de local, ¿no? Yo creo que yo viviendo afuera y aprendiendo de esa gente que con la que compartí, una de las cosas que más me costaba era sentirme tan identificado con mi país como a ellos, pues, ¿no? O sea, ese sentido de pertenencia, de arraigo, de cultura. Yo creo que nuestra diversidad en ese momento de chamo yo no la veía y no veía Venezuela como la veo ahora. Y por eso capaz digo que me siento más venezolano que nunca. Me atrevo a, no sé, capaz a escuchar música en español que antes no lo hacía, o a escuchar un reggaetón que antes no lo hacía, ¿no? Entonces como que se rompieron muchos paradigmas. Sí. Ahora, hoy en día, ¿qué estás haciendo aquí en Venezuela? Bueno, soy desarrollador de proyectos, hago restaurantes, sigo mi carrera de chef, tengo un restaurante ahorita. Así pudiste retomar aquí lo que te gusta hacer. Sí. Igual siempre tuve un enfoque. Yo creo que cuando estuve en Perú, desarrollar proyectos sostenibles me dio como un marco mucho más grande, me dio amplitud de mente, de pensamiento y sencillamente esa misma filosofía que utilizaba para cocinar per se como tendencias ligadas a la ecología, a la sostenibilidad, al reciclaje, lo pude llevar mucho más arriba y decir, bueno, ahora voy a hacer, no sé, una marca sostenible de jugos, o voy a hacer una granja ecológica, como es el caso, o voy a hacer, no sé, un proyecto ligado a capacitación y sensibilización de cacao o de artesanos. Entonces, como sigue siendo educar, sigue siendo utilizar la gastronomía, y cuando no es la gastronomía, es la posición que tenemos los cocineros dentro de la sociedad en este momento, que gracias a Dios tenemos el derecho de la palabra para construir, ¿no? A ver, el que se fue y el que regresó, ¿no? ¿Cómo lo describirías? Bueno, cuando me fui sin pensar mucho nada, ¿no? Sin mucha reflexión, sin mucha tranquilidad, con ganas de vivir, de moverme, de vivir, de dinamismo, de siempre como pensar que el dinamismo era evolución, ¿no? Y ahora más bien pienso que la tradición es evolución.
¿no? Entonces, como conectarme con el arraigo venezolano creo que me hace una persona más tranquila, menos visceral. Fíjate que lo que dijiste, lo que te pasó con la ONG, ¿no? Latinoamérica comparte muchos problemas similares, ¿no? Desafortunadamente. Y te lo pregunto porque, bueno, tú pudiste haber elegido otro destino, Sí. pero bueno, decidiste regresar a Venezuela. ¿Por qué? Tú ves aquí, digamos, más allá de esta circunstancia tan lamentable, oportunidad. Mira, yo creo, uno, que al venir todos los años y llegar y decir, siento que después de 20 años tenemos una arquitectura increíble, tenemos un cielo azul increíble, tenemos vialidades, tenemos mucha cultura dentro de nosotros, entonces existen muchas oportunidades. Yo creo que en todos los países hay gente que produce mucho y hay gente que produce poco. Entonces yo creo que esa desigualdad se encuentra en Latinoamérica, no solamente en Venezuela, más bien creo que tenemos que soltar esos letargos y decir, bueno, tener un lenguaje de construcción, vigenciar todo eso que conocemos y utilizarlos, porque yo creo que además que el país que queremos lo vamos a hacer nosotros. Uh-huh. Pues como en todos los otros países, pues cada quien hace el país que quiere y cada población tiene el gobierno que se merece. ¿Qué crees tú que le aportas en todo lo que aprendiste, ¿no? Que le estás aportando en este momento al país? Bueno, tu regreso. definitivamente... Bueno, conocimiento gastronómico sin duda. Valorar el discurso local, valorar el producto local, hacer entender que tenemos, porque por nuestra biodiversidad tenemos una riqueza y una despensa gastronómica increíble, a no tener miedo de volver atrás. A veces ir atrás sí. ¿no? ¿No lo viste como un fracaso el regresar? En ningún momento, o sea, y además que yo creo que la vida es de levantarse, más que caerse, ¿no? O sea, yo creo que el fracaso en personas creativas que inventamos y nos movemos y, o sea, yo creo que manejar el fracaso, si no, estaría terapia psicoanalítica 10 años más, ya hice 10 de chamo, pues, pero... Yo creo que a ti lo que te hacía falta es comerte una buena arepa con el queso nosotros aquí, eso era fundamental. Extraña, una de las cosas, aunque no, mira, diste un clavo así que una de las cosas que... No lo conozco, ajá. Una de las cosas que más extrañaba era comerme un queso fresco, era comerme un queso de mano. Como nuestros quesos no hay. No, yo digo en México, por ejemplo, mira, mi hermano vivió ahí muchos años, le quiero una arepa. Bueno, yo te hago la arepa, que tengo arepa, pero es que lo quiero con un buen queso. No, el queso Oaxaca, este es el que más se parece. Ese no se parece, ese no se parece. Entonces, oye, que es difícil, ¿no? No es lo mismo comerse una arepa con nuestro queso. Oye, yo tengo que despedirte, pongo la música siempre, porque esta es la parte como más emotiva, no te voy a hacer llorar, no, pero es la más emotiva de la sección. ¿Qué hiciste esa primera noche o ese primer día que llegaste, ¿no? Que dijiste, bueno, mira, aquí estoy, vengo con la maleta, como tú dices, ¿no? Ya vacía, porque recorriste buena parte del mundo, pero estoy aquí en mi casa. ¿Qué hiciste? Me tomé un buen ron, Ajá. abracé a mis viejos, Ajá. y después peleé con mi mamá. Me gusta, esa es la respuesta más sincera. Bueno, eso es llegar a casa. Totalmente. Por eso te digo. Bueno, bienvenido a casa, José. Gracias. ¿Dónde la gente puede ubicarte? Todo venezolano que pasa por aquí, nosotros, ya que regresó, le damos la ventana para que lo contacten, para que lo ayuden, para ayudarlo a lo que esté haciendo, ¿no? Tú estás asesorando proyectos astronómicos, ¿dónde te pueden ubicar? En mi Instagram, que se llama @tierraragazzi. Ajá. Y bueno, si que me quieren visitar el proyecto donde estoy cocinando ahora, que ¿Dónde se estás llama cocinando? @bambistro.com, en la terraza del Tolón. Ah, sí, yo fui para allá, de hecho. ¿Desde hace cuánto estás allá? ¿Desde que Desde inauguró? que abrió. Sí, yo hice qué la bueno, carta, espectacular. yo Te hice- digo que estuve y me encantó. Yo hice la carta, hice toda la propuesta gastronómica de vinos y de licores y bueno, un poco fue mi llegada a Caracas. Increíble, me encantó. De verdad que no sabía que tú estabas detrás de eso. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por haber compartido tu historia con nosotros. Volver a casa. 8:35, hacemos una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría.